aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Dice, tú tienes el fuego de Dios, del don de Dios en tu vida. ¿Qué tienes que hacer? Avívalo. No lo dejes apagar, avívalo, porque se puede apagar. Yo no sé otra vez si nos ha pasado, si nos está pasando, y espero que no nos pase, pero no puedo garantizarle que no le va a pasar. Señor, ilumina tu palabra para nosotros esta mañana y enséñanos, Señor, tú sabes cómo venimos, con cuál expectativa, con cuál necesidad. Háblanos, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta parece que es la última carta que Pablo escribe antes de morir. Esta carta, porque dice ahí en el capítulo 4, yo ya estoy pues para entregar, dice, ya he acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, lo que me espera ya es lo último. Parece que es la última carta que el apóstol Pablo escribe en su ministerio, porque la llegada de la muerte parece inminente para él. Y es en esta carta donde hay muchas recomendaciones a su compañero de ministerio y discípulo amado Timoteo. Y como veremos más adelante, el consejo de avivar el fuego del don de Dios que está en él, parece que le da una guía a Timoteo y a nosotros también de lo que le recomendará en la carta. ¿Qué es lo que tiene que hacer si le llega a pasar eso? Que de pronto le quita la pasión por el Señor, ¿no? Siempre hablamos de ese primer amor que todos sentimos. Yo recuerdo una señora que me decía, pastor, es que cuando yo comencé con el Señor, yo no me perdía ni los funerales, me decía. Yo iba a ver qué predicaban en los funerales, yo no me perdía ni funerales. Increíble, ¿no? El hecho de que Pablo le recomiende o le aconseje a otro apóstol, porque Timoteo es otro apóstol, que avive el don que hay en él, es porque definitivamente si Pablo le aconseja a Timoteo que lo avive, definitivamente el enfriamiento en la fe, la pérdida por la pasión por Dios, es algo que le puede suceder a personas como Timoteo. Y si le sucede a personas como Timoteo, ni digamos de nosotros, ¿no? Entonces, el hecho de que Pablo le recomiende a Timoteo que cuide de avivar ese fuego que hay en él, es porque hay un riesgo. Claro, cuando uno está en ese primer amor que llamamos, que está en la euforia, porque a veces somos como bipolares espiritualmente, ¿no les ha pasado eso? A veces somos la euforia, salimos, ¿cierto? Y otro día estamos tan caídos que el Señor se olvidó de mí. Cuando estamos en esa euforia, uno dice, no, a mí eso nunca me va a pasar, por favor. Es que yo con Dios hablo cara a cara. No, nunca. ¿Sabes? Sí, si usted vive eso, qué bueno, no quiero pues desanimarlo, pero puede ser que pase, ¿no? Ahora, debemos aclarar aquí que el fuego del don de Dios al que se refiere Pablo es el llamado de Dios a Timoteo para ser apóstol y para predicar el evangelio. Porque luego diría, bueno, esto es para él, que es un predicador, un apóstol. Yo no soy eso, ¿no? Ninguno de nosotros es apóstol. Y obviamente la mayoría estamos llamados a tiempo completo, al servicio de tiempo completo para predicar al Señor. Pero si estamos llamados a predicar al Señor, sí. Que no estemos llamados a tiempo completo es otra cosa. Todos sin excepción tenemos un llamado a servir al Señor con los dones que Él nos ha dado y con los que nos ha capacitado. Entonces, Dios nos ha dado a todos dones, hay que descubrirlos y con esos tengo que servirle. Aquí pasaron los maestros porque tienen el don. Descubrimos ahí que Juan Carlos tiene don de enseñanza y estamos, es un don perdido porque no lo hemos puesto a enseñar a los niños, pero ya eso ya dejó, hasta aquí llegó, mejor dicho. Ya tenemos un nuevo maestro para los niños, qué bueno. Todos tenemos dones, todos. Otra vez, no somos apóstoles como Timoteo, pero tenemos un don para servir al Señor en diferentes áreas, ¿no? Enseñanza, en misericordia, en oración, en, bueno, tantas cosas, ¿no? Hay unas señoras que se reúnen los viernes a orar por otros. Eso es parte de los dones que Dios nos ha dado a nosotros. Permítame que lo veamos de dos maneras este pasaje. ¿Cuáles serían los motivos que llevarían a Timoteo y a nosotros a apagarnos, ¿no? ¿Cuáles serían esos motivos que harían que se apagara el fuego de Dios en nosotros? Y después vamos a ver los motivos para avivarnos también. Veamos los primeros. ¿Cuáles serían los motivos para apagar
o para que nos apagáramos, ¿no? Una primera pregunta que nos debemos formular es, ¿cuáles eran los motivos que podrían llevar a Timoteo a apagarse o a perder la pasión por Dios? Ahora, debemos comenzar por recordar las circunstancias que estaban viviendo ellos en este momento cuando Pablo escribe la carta y cuando está aquí hablando a Timoteo. Por eso los animo a que lean toda la carta y la primera también. Y las circunstancias que estaba viviendo la iglesia cristiana en ese momento en que Pablo escribe la carta son muy críticas. Pablo está preso en Roma nuevamente, esta es su segunda prisión. La primera prisión parece, dicen los especialistas, que él estuvo preso en Roma en una casa arrendada, o sea que tenía prisión domiciliaria. Aquí, cuando escribe la carta, no está preso en una casa, está en una mazmorra y ahí escribe la carta, está preso en Roma. Ciudad que en ese momento está siendo gobernada por Nerón, aquel gobernador que perseguía a los cristianos y que le prendió fuego a la ciudad de Roma y culpó a los cristianos para justificar la persecución a los cristianos. Y ahí está Pablo escribiendo la carta a Timoteo. Pablo le pide a Timoteo que más adelante dice, ven a visitarme, espero que vengas, dice el versículo 9 del capítulo 4, procura venir pronto a verme. Le dice, yo quiero que tú vengas a verme, le anima a que le visite. Eso significaba para Timoteo ir a Roma. E ir a Roma en las condiciones en que estaba la ciudad era exponer la vida. O sea, las cosas eran complicadas. Por todo eso, predicar y dar testimonio del Evangelio y de la resurrección de Cristo era una circunstancia que podría traer sufrimiento, aflicción. Al que predicara le harían sufrir. Y lógicamente eso le genera temor a cualquier cristiano, por más espiritual que sea, eso le genera temor. Pero quizás el motivo mayor que podía hacer que una persona como Timoteo se enfrentara o se enfriara estaba en él mismo. Los estudiosos de las cartas de Timoteo están de acuerdo en que este hombre era un hombre con serios problemas emocionales, expresados en una baja autoestima y complejos de inferioridad, timidez, y Pablo lo sabía. En la primera carta, en el capítulo, si usted lo que tiene en su Biblia, una vueltica a la página atrás, le dice el capítulo 4, versículo 12, le dice así, 4:11 de la primera carta. Esto manda y enseña, le escribe Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fuerza y pureza. Le dice, no se amilane por su juventud, no se sienta menospreciado por su juventud. Como digo, algunos los especialistas están de acuerdo en que este era un hombre que tenía problemas de emociones, de no sé cómo llamarlo, de internos, pues, baja autoestima, era tímido y algún complejo de inferioridad tenía. Ahora, una cosa que hay que aclarar aquí es que Pablo le escribe a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Pero Timoteo no ha perdido el fuego de Dios, no ha perdido el entusiasmo por Dios. Aquí Timoteo está trabajando para el Señor y él no ha perdido el entusiasmo por Dios, ni la pasión por Dios, ni por su obra. Pero por eso le dice Pablo, tú tienes que mantener avivado el fuego constantemente. De hecho, cuando le dice avivar significa eso, es algo imperativo, que es una acción constante que tienes que tener siempre. Aviva el fuego constantemente. Timoteo debía tener especial cuidado con mantener la llama encendida. Tú tienes que mantener la llama encendida, Timoteo. Si estaba encendida, solo debía reavivarla y no esperar a que se le acabara. Tú tienes que hacerlo siempre, siempre tienes que hacerlo, no lo dejes. Por eso, en más de 2 ocasiones, Pablo toca el tema del problema emocional con Timoteo. Ya leímos uno de estos. En la primera carta a los Corintios, no lo vamos a leer, en el capítulo 16, versículos 10 y 11, cuando escribe a los Corintios, les dice, allá va a llegar Timoteo, les dice a los Corintios, y les recomienda a esos Corintios que cuando llegue Timoteo no lo menosprecien, sino que lo vean como alguien igual a él. Dice, no lo vayan a menospreciar. Parece que esa recomendación dice mucho, porque de pronto Timoteo tenía un problema de baja autoestima, que lo vean como a él mismo.
Y en este capítulo 1, en el capítulo que leímos del capítulo 4 de la primera carta, Pablo trata de empoderar a Timoteo de que haga esto, ¿no? Tú eres esto, eres maestro, esto encarga, y nadie tenga en poco tu juventud. Y él trata de empoderar a Timoteo en su rol de líder de la iglesia y lo anima a que por ningún motivo permita que lo menosprecien. No se vaya a dejar menospreciar a causa de su juventud. Que nadie lo vea como un peladito, usted tiene que seguir firme, le dice. Parece que Pablo era consciente de que Timoteo era un hombre normal, como nosotros, pero que como era normal, podía caer en crisis de fe o dejar de enfriar la pasión por Dios. Las circunstancias de dolor y sufrimiento que enfrentaban los cristianos y los problemas emocionales podrían generar en un hombre como Timoteo sentimientos de temor, de cobardía y de vergüenza para predicar. Mira lo que dice, volviendo ahí el capítulo 1 de la segunda carta, dice, el versículo 9 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y vea lo que dice el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo es consciente de que este es un hombre, otra vez, normal, pero que puede caer en crisis de fe, puede enfriarse en su vida espiritual. Y por eso lo anima, porque fácilmente las circunstancias que vivían en esos momentos podía provocar en cualquier cristiano, así fuera un apóstol, sentimientos de temor y de cobardía. Por eso le dice, recuerda que el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y aún podía llevarlos a avergonzarse de dar testimonio. Por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí. Él conoce a Timoteo y sabe que Timoteo fácilmente puede enfriarse y lo anima, sobre todo porque él sabe que ya no va a estar, Pablo va a morir y a Timoteo le toca agarrar el liderazgo e ir adelante. Pero no solo eso, si ustedes dan vuelta a la página otra vez atrás en la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 23, mire lo que dice Timoteo. Yo sé que algunos noticias la van a tomar por ahí, pero pues no sé si usted cómo lo entiende usted, pero le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino. Menos mal que dice un poco de vino, por si acaso, ¿no? Usa un poco de vino y mire, ¿por causa de qué? Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Este era un hombre que no solamente tenía debilidades emocionales, digámoslo de esta manera, sino que parece también que además de esto, Timoteo era una persona que sufría constantes enfermedades. Y los que han estado enfermos saben lo que provoca eso en la fe, ¿no? ¿Qué pasó con el Señor? ¿No es que sanaba a todos? ¿No es que prometió que nos sanaba? Como escuché a un predicador de la iglesia que está de moda en Bogotá un día que decía, cuando usted ore al Señor, no le pida que si quiere lo sane, porque el Señor siempre quiere sanarlo a uno y lo va a sanar. Y dije, bueno, ¿y dónde dejo estos versículos? Los tacho porque ¿qué hacemos? Porque a Timoteo parece que el Señor no lo sanó y vivía frecuentemente enfermo. Y eso también lo hacía susceptible de ser una persona que fácilmente se desanimaría o quizás de pronto decaería en la fe o perdería la pasión por el Señor. Sin duda, el precario estado de salud era un factor determinante que podía influir en el enfriamiento de la fe, en perder la pasión por Dios. Y eso suele suceder cuando alguien se enferma y no hay respuesta, y viene uno, le dice que el Señor les manda a decir que lo va a sanar y nada que lo sane. Bueno, eso pasan tantas cosas. Nosotros, al igual que Timoteo, enfrentamos circunstancias difíciles, todos, en las cuales tenemos que padecer persecución, discriminación, y hasta nos ridiculizan por la fe. Eso, si usted le ha pasado, tranquilo, no se preocupe, eso ya estaba ahí anunciado. Esas circunstancias que vivimos pueden generar sentimientos de temor, de cobardía, al punto de que no nos atrevemos a dar testimonio del Señor y nos volvemos agentes secretos, ¿no? De pronto cuando lo descubren a usted porque, bueno, ya la Biblia ni la llevamos,
Pero porque de pronto en el WhatsApp se le ocurrió mandar un versículo y dice, no me digas que tú eres cristiano. Sí, pero yo no voy a esos aleluya, yo nomás leo la Biblia, decimos. No, yo no soy de esos que se dan contra las paredes, por favor, no, esos no me gustan, no. Yo con ellos nada tengo que ver. Bueno, quizás no nos gusten, a mí tampoco me gustan, pero son mis hermanos. Como para que yo diga, no, es que yo con ellos nada tengo que ver, perdóneme. Porque es que no quiero que me avergüencen porque digan que soy cristiano. Nos convertimos en agentes secretos. Pero también cuando las cosas no salen como esperamos, cuando buscamos al Señor y las cosas no salen como esperamos, cuando sentimos que Dios está lejos, ¿no les ha pasado eso? Que como que no nos escucha, cuando no sentimos su presencia, leemos la Biblia y no sentimos a Dios. Cuando Dios no hace lo que le pedimos, porque nos han enseñado que usted pídale a Dios, encuéllelo y declare que usted quiere eso y Dios tiene que dárselo. Eso nos enseñan también. Cuando no se cumplen las promesas que supuestamente Dios nos ha dicho y nos profetizan, porque hay profetas por todo lado, ¿no? Como esta semana que circuló una profecía por ahí de un charlatán que agarró un texto y lo manipuló sin lástima, diciendo que era una profecía que Dios le había mandado para los cristianos. Hereje total. No se cumplen las promesas que Dios nos ha dado. Fácilmente podemos caer en el enfriamiento de la fe. Dejamos apagar el don de Dios en nosotros, nos alejamos y permitimos que las crisis nos separen del cuerpo de Cristo. Son algunos de los motivos que hay. Si usted piensa en algunos motivos por los cuales quizás le ha pasado eso o le puede pasar, que usted puede alejarse de Dios, dudar de Dios, cuestionar a Dios. Una quiebra económica, la muerte de un ser querido, la enfermedad, como vimos acá. Muchos motivos que podrían hacer que un hombre como Pablo, un apóstol, era susceptible a vivir momentos de dolor, de depresión quizás, y apartarse de la fe o apagar el fuego de Dios en él. Como dice aquí, aviva el fuego de Dios. Ahora, quiero que veamos entonces los motivos. ¿Cuáles eran los motivos que Pablo le da a Timoteo para avivarse? ¿Por qué él tenía que avivarse? Ya dijimos que avivar se refiere a una acción continua, la cual debe hacerse sin esperar a que la llama se apague. No espere a que le pase, mejor dicho. No espere a que le pase. Ya Pablo le había recomendado a Timoteo en la primera carta, en el capítulo 4, el versículo 14, la primera carta le dice, no descuides el don que hay en ti, le dice, no lo descuides, manténlo, ¿cierto? No lo descuides, ya le había dicho. Claro, uno dice, no, pero ¿por qué le advertía tanto? Otra vez, parece ser que Timoteo, yo no sé si era susceptible más que otros, no sé, pero era su discípulo, su hijo espiritual, y dice, por favor, mantente, siempre tienes que mantenerte ahí. El primer motivo por el cual Pablo le hace ver a Timoteo que debe evitar o avivar, el don de Dios que hay en él, es la calidad de su fe. Vea lo que dice, volviendo al primer capítulo de la primera carta, dice, el capítulo 6, el versículo 6 del capítulo 1 dice, te aconsejo que avives el fuego de Dios que hay en ti. Pero vea lo que dice, veamos desde el 3, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y mira lo que dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. El primer motivo por el cual Pablo le hace ver a Timoteo que debe avivar el fuego de Dios que hay en él es la calidad de fe que él ha visto en Timoteo. Tú tienes una fe que yo la conozco, le dice. Yo he visto la calidad de tu fe, le dice Pablo a Timoteo. Pablo le recuerda a Timoteo que la fe que viene a su memoria, que ha visto en Timoteo, es una fe no fingida. Interesante esa expresión, ¿no? La fe que yo he visto en ti no es fingida. Si no fue fingida, entonces, ¿cómo era una fe? Una fe auténtica, una fe honesta, ¿cierto? Claro, aquí nos surge una pregunta. ¿Podrá haber una fe fingida?
Increíble, ¿no? Porque le dice, yo conozco tu fe que no es una fe fingida. Bueno, ¿y habrá una fe que es fingida? La fe que Pablo ha visto en Timoteo no es una fe fingida, es una fe verdadera. Entonces, quien tiene una fe verdadera, le está diciendo no puede dejar apagar la llama de Dios en su vida. Quien tiene una fe honesta, verdadera en Dios, no puede permitir que se apague la pasión por Dios. Quien tiene una fe fingida, fácilmente deja apagar el fuego de Dios en su vida. Es decir, pero el que tiene una verdadera, no. El que tiene fe fingida, sí. Volviendo al Apocalipsis, quizás a esto se refiere el libro de Apocalipsis, cuando dice que la iglesia de Éfeso, que trabajaba arduamente, sufría por la obra del Señor, pero dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. Como alguien decía, hacemos muchas cosas para Dios, para la obra de Dios, pero nos olvidamos del Dios de la obra. Y eso puede suceder, ¿no? Hacemos muchas cosas para Dios, para la obra de Dios, pero nos olvidamos de Dios. Ese es parte del argumento del libro que están estudiando ahora de espiritualidad emocionalmente sana. Un pastor que hacía cosas para Dios, pero llegó un momento de crisis donde sintió que se había olvidado de Dios. Y uno dice, ¿puede suceder eso? Sí, puede suceder eso, ¿no? Un aspecto muy interesante que resalta de la fe no fingida de Timoteo, y aquí me impactó muchísimo eso, es ¿de quién heredó esa fe y de quién la aprendió? Y vuelvo a leer lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tanto la fe de la abuela de Timoteo, Loida, como la de su madre, marcaron la vida de la fe de Timoteo. Dice, tú no puedes dejar enfriar el don de Dios que hay en ti, porque yo conozco tu fe que es auténtica, que recibiste y que heredaste de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. La fe que Timoteo heredó de su madre y su abuela no eran fingidas. No era una fe que se dejaba pagar por las circunstancias. Llámense estas enfermedad, persecución, aflicción, menosprecio, nada de eso. Una fe real no se deja apagar por circunstancias, no. Y aquí nos surge otra pregunta. ¿Qué clase de fe le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Cuál es la clase de fe que tus hijos están viendo en ti? ¿Una fe circunstancial, fingida, que busca a Dios cuando las cosas salen bien, pero que se apaga cuando las cosas salen mal y no salen como esperamos? Esa es una fe fingida. Una fe fingida que en la lista de prioridades deja las cosas de Dios en los últimos lugares. Una fe fingida que no es consecuente con lo que decimos creer y con lo que hacemos en casa. ¿Qué clase de fe estamos heredándole a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Qué tan importante ven ellos en nosotros que es seguir al Señor, agradarle al Señor, orar, leer la Biblia, venir a la iglesia, estudiar la Biblia? ¿Qué tan importante lo ven ellos en nosotros? Papá, pero es que llevamos 5 domingos sin ir a la iglesia. Tranquilo, mijo, eso sigue igual. Somos salvos ya, entonces no se preocupe. Una fe fingida que no se compromete con el Señor. Bueno, o tal vez es una fe que permanece, una fe que persevera, una fe que le enseña a los hijos y a los nietos que aunque haya sufrimiento, aflicción, enfermedades, temores, menosprecio, siguen creyendo y dando testimonio del amor de Dios expresado en el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En esa misma carta, en el capítulo 2, le dice Pablo a Timoteo, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Esa es una fe que no es fingida. No importa si las cosas no salen, no importa si vas a sufrir dolor o persecución o menosprecio,
No importa si sientes que Dios está lejos, acuérdate que tu fe depende es de ese Jesucristo que murió en la cruz por ti. Eso es lo que tienes que acordarte. Acuérdate de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Una fe no fingida que aunque haya problemas económicos o problemas matrimoniales, no por eso se deja de enfriar el fuego de Dios. Esa es una fe que es verdadera y que no es fingida. Y cuando se quiere apagar el fuego de Dios, ya sea en el matrimonio o en algún área de la vida, se aferra a lo que Dios ha dicho en su palabra y obedece todo lo que Dios dice que un esposo o una esposa debe hacer para que la llama se avive de nuevo. Claro que nosotros somos susceptibles a que la llama se enfríe en el matrimonio, claro que sí, pero cuando hay una fe que es verdadera y que no es fingida, uno sigue creyendo en que el Señor está presente en el matrimonio y Él hará avivar la llama. Porque como dice Pablo, aunque las cosas no salgan, esperamos en el Señor porque sabemos en quién hemos creído. Vea lo que dice más adelante. Dice el versículo 7 siguiendo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto. Está en la cárcel, ¿no? Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Esa es una fe auténtica. Esa no es una fe falsa. No. No es una fe fingida. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le está recordando a Timoteo que la fe que él tiene y en quién sabe que él ha creído es la que puede avivar y no va a dejar que se apague en él. Él es poderoso para guardar nuestro depósito. Entonces, lo primero que le dice es, algo que pueda avivar tu fuego es la fe que tú tienes, una fe verdadera que heredaste. Ahora, aquí una pregunta, una reflexión muy sencilla. Si a nosotros nos pasa cuando tenemos problemas y todo eso, y nos enfriamos, imagínense lo que le puede pasar a nuestros hijos con el mundo que van a vivir. ¿Qué fe le estoy heredando yo a él? Cuando esté en momentos difíciles, ¿a qué va a apelar? ¿A qué clase de fe vio en mí? ¿Una fe fingida o una fe verdadera? Para que salga adelante. Cuando tenga problemas de matrimonio, cuando tenga problemas económicos, cuando haya enfermedad, ¿de qué se va a agarrar su hijo y su nieto? De la fe que usted le mostró, de la prioridad que usted le dio a las cosas de Dios. De ahí se va a agarrar. Y no vengan con el cuento de decir después, es que no sé por qué mi hijo me salió así. Los suyos salieron buenos. Ustedes ganan la lotería. Mis hijos no fueron así. Los hijos no son una lotería. Los hijos son el resultado de lo que nosotros hacemos con ellos, de lo que yo le muestro a ellos. Ahora, obviamente, perdón, aquí a propósito de los maestros, no espere que el trabajo que usted tiene que hacer 7 días a la semana lo hagan estos maestros en media hora a la semana. Ahí es que ya no les enseñan a orar ni siquiera, ni le leen la Biblia a mis hijos en la iglesia, los ponen es que a jugar. Perdón, sí está bien. ¿Y usted cuántas veces ora con él y le lee en la casa? ¿Qué fe le está heredando a su hijo o a su hija? Gracias a Dios por esta gente que trabaja y se prepara para a ver con qué lotería les viene el domingo, porque hay unos que ni viene ningún niño, entonces no, todo lo que dice no llegó ninguno. Eso es parte de lo que hacemos, pero es responsabilidad nuestra. El otro motivo que Pablo menciona, porque son varios, pero hoy vamos a ver solamente otro. El otro motivo que Pablo le menciona a Timoteo, o le muestra, por el cual debe avivar el fuego de Dios que hay en él, es el espíritu con que Dios lo capacitó. Y vuelva al versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, de amor y de dominio propio, le dice. Y vea lo que dice el versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, le dice. El segundo motivo, entonces, por los cuales Timoteo debe avivar el fuego de Dios en él, es el Espíritu con el que Dios lo capacitó. Hemos sido capacitados como Timoteo con el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, no se apagará el fuego de Dios en nosotros. Aunque las circunstancias que enfrentemos provocan temor, desánimo quizás, problemas de autoestima como en Timoteo, de menosprecio, él debe recordar que el Espíritu Santo dado por Dios no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que Pablo le está recordando a Timoteo es que dentro de él mora el poder de Dios para avivar la llama del fuego de Dios en su vida. Todos los que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tenemos el poder de Dios, y ese Espíritu es sinónimo de poder, amor, ¿se acuerdan lo que dice? Y dominio propio. ¿Se acuerdan cómo empieza el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Exactamente. O sea, todo lo que necesitamos para avivar el fuego de Dios en nosotros, ¿dónde está? Ahí está. Usted lo tiene adentro, yo también lo tengo adentro. Se llama Espíritu Santo. Espíritu de poder, amor y dominio propio. Ahí está. No lo busque en otro lugar. Vea, ¿para qué va el encuentro? Esa gente es como apagada. Vaya a otro lugar que allá sí está el Espíritu. El Espíritu no está en ningún otro lugar diferente a este. Es que allá cantan más bonito, allá hacen tal cosa, ¿cierto? Allá en ese encuentro la gente es como medio apagada. Allá no está el Espíritu. El Espíritu está donde usted lo lleve. Ahí está. Dice Pablo, vuelvo y le leo, versículo 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si usted siente que su vida espiritual se ha apagado, que ha perdido la pasión, no ande buscando a ver quién ora por mí, que me tumbe al suelo y me levante a ver cómo me levanto. No. La fuente del fuego de Dios en su vida está en usted. Se llama Espíritu Santo. Y cuando nosotros dejamos que Él fluya, el amor de Dios en nosotros, dice dos pasajes, uno en Proverbios, otro por acá en Pedro, creo que dice, el amor echa fuera el temor, o en Juan creo que es que dice, el amor echa fuera el temor. ¿Que hay temor por las circunstancias? Recuerde, el espíritu de amor echa fuera el temor. Claro que el amor es una de las emociones más poderosas que hay, y el amor del espíritu seguramente nos empodera para poder vencer. El amor echa fuera el temor. Y que el Espíritu dará dominio propio para mantenerse firme en los momentos difíciles. Ese es el Espíritu Santo. Nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, que quienes han recibido el Espíritu Santo de Dios no tienen que buscar nada afuera para avivar el fuego de Dios en ellos. Nada tienen que buscar. Ahí está. Deben alimentar la llama, revolver la brasa de la hoguera y allí hallarán el fuego de Dios. Y usted me preguntará, ¿y dónde está el Espíritu Santo? ¿Lo tendré yo? Déjeme decirle de esta manera sencilla, si usted está aquí, usted tiene el Espíritu Santo adentro. Porque por iniciativa usted no estaba acá. Dice en Juan que el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el Espíritu Santo. Y usted está acá decidido a buscar a Dios porque el que lo movió a usted a estar acá es el Espíritu Santo. Claro, usted dirá, ¿y cómo que no lo siento? ¿No ha pasado eso? No siento el Espíritu Santo. Bueno, usted tiene que leer en Efesios donde dice, no contristéis al Espíritu de Dios que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si está en mí, ¿se puede entristecer? ¿Cómo le parece que sí? Porque usted sigue viviendo su vida como si no lo tuviera ahí, y Él es un caballero, lo deja que usted haga lo que se le dé la gana, pero ahí anda. Porque usted no deja que Él gobierne, porque usted no deja que Él mande. Ahí está el Espíritu de Dios en usted. Lo que Él espera es que le dejemos actuar como Dios quiere que actúe.
Tal vez tú estás aquí porque has comenzado a enfriarte, porque vives en una crisis de fe. ¿Alguna circunstancia que está haciendo tambalear tu fe? ¿Te estás apartando? ¿Estás perdiendo pasión por las cosas de Dios? Incluso puede ser que los que van a escuchar esta reflexión cuando la enviamos esta semana por internet no hayan venido porque se están enfriando y por eso no vienen a reunirse. Qué bueno que la escuchen. Tal vez ya hayas pasado por esto y te identificas con todo lo que Pablo aconseja, porque tú lograste salir de eso. Pues así como Pablo, si tú has pasado por eso y ya volviste a reavivar el fuego de Dios en tu vida, debe buscar, como hizo Pablo, a los que están enfriados. Si usted sabe de alguien, si sabes de alguien que está frío en la fe, que perdió la pasión por Dios, tú que pasaste por eso estás llamado como Pablo a decirle: aviva el fuego de Dios que hay en ti, en tu vida. Debes animarlo. Y permítame animarles a que nos vayamos con esta pregunta. Ya la hicimos, pero quiero que ustedes reflexionen en esa pregunta. ¿Qué clase de fe le estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos? Mucho del futuro de ellos dependerá de lo que nosotros les heredemos y de lo que ellos vean en nosotros. Eso lo dice Pablo aquí en un hombre como Timoteo, un gigante de la fe. Incline su rostro. Oremos un momento al Señor. Otra vez, yo no sé si alguno de los que está aquí dice: Señor, yo estoy pasando por esto, no te siento, tengo una crisis de fe, siento que me estoy enfriando. Hable con el Señor. Seguramente tus circunstancias, como las de Timoteo y las de Pablo, eran complicadas. Problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas laborales, aún enfermedad como la de Timoteo. Motivos para enfriarse quizás hay, pero también hay muchos motivos para avivar el fuego de Dios. Señor, tú nos conoces mejor que nadie. Señor, en este año de la intimidad, ¿cómo necesitamos, Señor, avivar ese fuego cada día, constantemente, Señor? Solo en la intimidad contigo, Señor, podemos avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Avivando el Espíritu Santo que vive en nosotros. Experimentando esa fe no fingida. Señor, si aquí hay alguien quien ya ha salido de esto, quien ha podido avivar el fuego de la fe en su vida, gracias, Señor, porque ya tiene un aprendizaje y una experiencia para compartir con otros. Señor, quizás a nuestro alrededor hay personas que han dejado apagar el fuego en su matrimonio, en su vida laboral, en su entorno. Señor, permítenos y danos la oportunidad de animarles a avivar el fuego. Y Señor, gracias por tu Espíritu en nosotros. A veces no lo sentimos, a veces lo maniatamos, a veces lo entristecemos. Pero Señor, tú enviaste a tu Espíritu sobre nosotros para quedarse. A veces nos olvidamos, Señor, que podemos vivir una vida a plenitud con tu Espíritu y no dejamos que Él obre. Gracias por tu Espíritu que vive en nosotros. Señor, si hubiera alguien en esta mañana que siente que su fuego por ti está siendo apagado, avívale, Señor. Aviva tu Espíritu en esa persona. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aviva la presencia del Espíritu de poder, de amor y de dominio propio en esa persona, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que nos quiere seguir enseñando a través de la vida de un hombre como Timoteo. Seguramente muchos nos identificamos con él.
Quizás, Señor, aquí hay alguien o conocemos de alguien que como Timoteo enfermaba y enfermaba, pero que, Señor, puede recordar que su fe no depende de si está sano o enfermo, sino de acordarse de Jesucristo que murió en la cruz por él, y del Espíritu de poder que le da la fortaleza para seguir adelante, Señor, sirviéndote. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos, Señor, el fluir de tu Espíritu sobre nosotros, Señor. Señor, la presencia de tu Espíritu está en este lugar porque está en nosotros, Señor. No es esta casa, no es ni el ambiente. Somos nosotros, Señor, que estamos aquí. Permítenos, Señor, dejar fluir de tu Espíritu en nosotros para vivir en la plenitud y en el fuego del don que tú nos diste, Señor, a cada uno. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima, que nos aviva el fuego, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te adoramos, Señor. Pongámonos en pie y terminamos con gratitud al Señor por su palabra.